Muy buenas tardes a todas las personas que estarán viendo este video en la tarde de hoy. Nos reunimos otra vez, tertulias sobre filosofía de la ciencia del grupo Filociencia. ¿Qué es? Es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se lleva a cabo? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Los llevamos a cabo todos los jueves de 3 a 5 pm hora colombiana. Y para mayor información pueden contactar a l8ar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Muy buenas tardes entonces a los colegas que hoy están aquí, Luz Buenas Estela y tardes. Luis Francisco. Así que para la jornada de hoy hemos entonces preparado nuestra lectura sobre tecnociencia y mal artificial, aspecto ético. Este documento es trabajado por un equipo de investigadores que están adscritos al Departamento de Filosofía de la Universidad del BIP, Universidad Politécnica Nacional, la cual es se ubica en Ucrania. Y sobre este tema, entonces, vamos a ir haciendo nuestra participación, nuestra disertación y como siempre, pues estamos también aportando desde allí también nuestras interpretaciones alrededor de la lectura. Entonces doy la palabra a Luis Francisco para que nos haga la introducción correspondiente. Muchas gracias, Astrid. Sí, llamémoslo así que la síntesis de el artículo Tecnociencia y Mal Artificial, el aspecto ético, eh, está escrito por Oksana Chursinova y María Sinelnikova, como dijo Astrid, del Departamento de Filosofía de la Universidad Politécnica Nacional del Lviv. Y entonces, pues, las palabras claves que se tendrán en cuenta acá son tecnociencia, que ya la hemos transmitido aquí en algún momento en tertulias anteriores, tecnoética, mal artificial y mal tecnológico. En general, el artículo considera la dimensión ética de la ciencia y su vinculación con la tecnología, que pues se denomina acá tecnociencia, es decir, el problema de la aplicabilidad de las categorías de bien y mal al funcionamiento de las nuevas tecnologías que tienen una base científica. Se destacan los aspectos del mal provocados por la introducción de nuevas tecnologías, es decir, la falta o la escasez de recursos, la devaluación del trabajo humano, la ignorancia o incapacidad para usar herramientas técnicas, violaciones de la medida y de la armonía de la vida. Se presta especial atención a una nueva forma de mal, que es el llamado mal artificial o mal tecnológico. El artículo argumenta que el surgimiento de tales males está asociado con la creciente escala de la intervención humana en el curso natural de las cosas y con los recientes avances tecnológicos. Se analizan los peligros relacionados con el desarrollo descontrolado de la ciencia y de la tecnología, unidas las dos a lo largo de muchos ejes de la existencia humana. Las autoras concluyen que es posible superar el mal artificial a través de una
transición de una forma de civilización hecha por el hombre a una antropogénica, tanto intelectual como humanista, en la que los logros de la tecnociencia no sirvan para la autodestrucción de la humanidad, sino para el descubrimiento de las fuerzas humanas esenciales. Ese es, digamos, como el aspecto general que tiene este artículo y pues bueno, vamos a ver qué podemos comentar para el desarrollo de el mismo. De entrada, las investigadoras hacen pues un reconocimiento de la interdependencia que ya tienen los seres o tenemos los seres humanos con las tecnologías innovadoras y de vanguardia. Con esto pues lo que se ha es impuesto en unas condiciones de esa interacción. En tal sentido, lo que se identifica allí es que precisamente en la medida que la sociedad se hace más una perspectiva tecnocientífica, ya no podríamos hablar de que hay una relación, digamos, de superioridad de lo humano sobre lo tecnológico, sino que está muy en convergencia. Eso hace también que pues se tenga que pensar o generar con eso una tarea de la investigación tecnocientífica que determine qué tipos de relaciones estarían estableciéndose ahora entre tecnología y seres humanos, digámoslo así, cuáles definitivamente se convierten en las apropiadas y cuáles a su vez requieren una justificación en términos de fundamentos éticos, dado que pues las relaciones aquí, según lo que vamos a ver en la lectura, pues tienen como diferentes niveles o son de carácter cambiante según desde el marco donde se pueda examinar. Principalmente pues esta aplicación de estos principios tienen un marco humanístico, de carácter humanista, como lo estabas ya diciendo de alguna manera en esa introducción, y eso pues lo que permite es que este diseño tecnológico con ello pues lleve a una serie de discusiones y debates, por lo cual el documento en el que estamos planteando nuestra conversación está previsto desde 3 secciones. Una de ellas es la que proporciona un análisis del campo de la tecnociencia y destaca una interpretación filosófica de la tecnología. Con ello lo que dicen las autoras es que demuestran a su lado no, o demuestran no, su lado no tecnológico y que permite entender la tecnología como una forma de subjetividad humana y como una oportunidad única de autorrealización y autoidentificación en relación a la moral. Así que las tecnologías en ese marco, pues lo que van a mostrar es una naturaleza antropológica que brinda a las personas la oportunidad de comprender las limitaciones de los recursos naturales por los medios tecnológicos. Y la humanidad, en este sentido, se está tecnologizando gradualmente y evolucionando en un tipo de ser natural y social que pasa a ser un tipo tecnológico o homo technicus. La mayoría de la mayor convergencia que se muestra del ser humano y la tecnología, pues se ve como una nueva fase de la evolución o una estrategia de defensa también y una forma innovadora de garantizar pues, la supervivencia del conocido como Homo sapiens o el mismo ser humano. Está también la tecnologización del ser humano que conlleva a riesgos existenciales y a la amenaza de la naturaleza del ser humano como tal, convirtiéndola pues en un elemento de tecnología y en un detalle de civilización técnica, sin dar valor en sí mismo al carácter de lo humano. En algunos autores, pues lo que se ve es que la tecnología moderna como
una realidad que se hace independiente y que opera de acuerdo a unas leyes que son propias de la tecnología. Entonces aquí vamos identificando que se sobrepone lo tecnológico sobre la parte del ser y entender de esta manera a la tecnoevolución como una compilación de la realidad tecnológica que implica una dependencia individual cada vez mayor de las tecnologías que obligan a los humanos a obedecer esas nuevas reglas creadas por esa atmósfera que, uniendo las dos palabras, se nombra como una tecnósfera, el cual confía asuntos a la tecnología que son de los seres humanos y se convierte convierte en medios y no da lugar a una conciencia o a una reflexión más consciente sobre las amenazas, sobre los peligros que se pueden condicionar para los seres humanos, su identidad, su libertad. Y esto lleva que a tales peligros, o derivado de esos peligros, pues abre una segunda sección de reflexión sobre aspectos de esa categoría que leíste que se refiere al mal, el cual es causado por la tecnificación y la tecnologización total, con riesgos que conducen al final de lo que es la historia, en el sentido literal que se ha hablado de la historia humana. Por lo tanto, pues esta tecnología puede interpretar como una nueva forma de pensar, pero también como una visión y una nueva actitud ante el mundo. Una tercera sección, entonces, es la que argumentan ellas acerca de lo artificial no debe oponerse a lo radicalmente, no se debe oponer, perdón, de manera radical a lo natural, ya que lo artificial también está inscrito en lo natural y es por ello que el ser humano también podría verse en una perspectiva de artificial o como ser artificial en la medida en que es capaz de crear tecnológicamente y esto pues da mayores posibilidades a crear en otra perspectiva la comprensión sobre lo que es la expresión de mal. Pues lo dejo hasta ahí para que solamente mostrar como las tres secciones o las tres niveles y sobre los cuales pues también podamos seguir dialogando. Sí, bien, teniendo en cuenta eso que has presentado, Astrid, en ese primer intento que hacen las autoras, la dimensión ética de la tecnociencia. Primero que todo, pues a pesar de que ya se ha tratado varias veces, es bueno que para las personas que por primera vez están observando este video, sepan que hemos trabajado el concepto de tecnociencia como un concepto complejo o mejor como una categoría en el cual vemos cómo a través de la historia de la ciencia y de la tecnología de los últimos 150 años ha habido unas aproximaciones entre lo que es la capacidad de producir conocimiento para explicar cómo funciona el mundo, junto con los procesos por los cuales se diseñan métodos, procesos, procedimientos, artefactos, dispositivos que permiten resolver problemas. Y este tipo de construcciones que implican el diseño ingenieril es lo que hemos llamado como tecnología. En los últimos 30 años se ha intensificado ese proceso que ha sido progresivo de articulación o interacción entre la producción de conocimiento científico y el desarrollo de tecnologías entendidas, como ya lo dije, como procesos, procedimientos, dispositivos, artefactos, infraestructuras que sirven para resolver problemas. Entonces, al vincular tanto ciencia como tecnología, surge este componente de la tecnociencia, que por supuesto resulta ser una empresa de carácter productivo industrial que obliga a la existencia de sistemas de información que están al mismo tiempo pues alimentados por tecnologías de los sistemas de información y comunicación que tienen también una organización
estructural, jerárquica, administrativa y que por supuesto está muy vinculada con procesos de carácter económico, financiero y por supuesto está vinculado con toda la sumatoria de decisiones políticas y administrativas de los estados y de las corporaciones privadas, donde por supuesto están montados todos estos procesos de producción de conocimiento científico y de desarrollo de tecnologías. Teniendo en cuenta eso, pues ese es el concepto actual que tenemos de tecnociencia, que tiene unas aplicaciones donde están involucrados muchos agentes de múltiples profesiones que están incrustados dentro del aparato del Estado y el aparato de las corporaciones en la dinámica de las relaciones económicas y sociales de los países, que hoy por hoy pues es de carácter internacional. Viendo esta complejidad de elementos, podemos entender la tecnociencia como un fenómeno que es permanente, que es consistente y que tiene unos procesos de desarrollo y de evolución que cada vez son más abarcantes. Por esa razón, la dimensión ética de la tecnociencia lleva a que nos enfrentemos a una paradoja que es totalmente palpable. De una parte, las tecnologías con base científica abren oportunidades sin precedentes para las sociedades, pero por el otro lado también son percibidos estos desarrollos como fenómenos antihumanos y también amenazantes. ¿Por qué? Porque dentro de ello está todo el vínculo del interés económico productivo y el ejercicio del poder de unos grupos sobre otros, donde todo el asunto, tanto económico como político, interviene. Resolver el conflicto entre las oportunidades que abren las tecnologías, por un lado, con los procesos de dominación, exclusión e incluso atentado contra la misma naturaleza del ser humano, podría ser posible, dicen las autoras, en el marco de una tecnoética. Ellas siguen pensando que la ética es también un conocimiento que permite orientar a partir de principios y enunciados que sean de tipo hipotético, desde la ética aplicada a la tecnología, que puede hacer que se resuelvan las distintas dificultades o las oposiciones o los conflictos que pudieran surgir hacia una sociedad antihumana que amenace la especie. Están en una dirección totalmente distinta, por ejemplo, a la que planteaba Wittgenstein, en el sentido de que la ética no es conocimiento, no es discurso y no es hipótesis, es una forma de actuar. Sin embargo, pues ellas, siguiendo pues ese camino, pretenden resolver las cuestiones éticas relacionadas con el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Podría ser, haciéndole el análisis filosófico-científico, que dentro del ejercicio de la aplicación y uso de las distintas tecnologías en los distintos campos de la producción económica, política, social, de producción científica, relaciones comerciales, pudiera intentar entrar la solución de conductas éticas que no amenazaran la característica de lo humano. Eso es una posibilidad, pero no sería tampoco los discursos tecnoéticos lo que los resolvería, sino un asunto de principios sobre el mantener la naturaleza del ser humano sin ser transformada dramáticamente de tal forma que se desdibuje el valor de los seres humanos, cualquiera sea su condición, su origen, su etnia, su nacionalidad, su condición económica. Las autoras dicen que la tecnoética constituye una nueva dimensión aplicada de la ética que determina la dirección del desarrollo tecnológico, mientras que la tecnología da una forma precisa a este desarrollo. El asunto es que dentro de la lógica de su discurso tiene sentido. Ahora, desde el punto de vista pragmático, seguramente puede tener contradictores este tipo de argumento. Pero bien,
señalan que el surgimiento de la tecnoética se debe a dos factores principales. Uno, las tecnologías modernas son cada vez más avanzadas, lo que genera preocupaciones sobre el rápido desarrollo tecnológico que en el futuro va a superar a los seres humanos y estará fuera de su control. Esta es una amenaza que desde los principios de los desarrollos de los dispositivos tecnológicos y las ciencias de la información se tuvieron en cuenta. Los aportes de George Gamow, de Isaac Asimov, de los primeros ingenieros, diseñadores de sistemas de información, como Turing, podían prever que había que tener un control sobre esto. Y se dice que se podría conducir a cambios en la forma de la existencia humana si no se tienen esos controles y tal vez dando como resultado una transformación radical o incluso la destrucción de la humanidad. Ese es un primer componente. El segundo componente es que las tecnologías afectan todos los aspectos de la existencia humana, en particular los fundamentos profundos de la moralidad, como ya lo había sugerido de alguna manera Astrid, y las relaciones que se dan en esta área de lo moral. La concepción de Max Weber acerca de la neutralidad de la tecnología y su poder para distanciar el ser humano de los fundamentos morales sobre los que se asientan la vida de los individuos y los cimientos de las sociedades como colectivos, está hoy por hoy perdiendo la actualidad de esa teoría en estos momentos, habida cuenta de cómo está montado todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología como conjunto. Dicen las autoras, citando a Heidegger, que estamos entregados al desarrollo de la tecnociencia de la peor manera posible cuando lo consideramos como este proceso como algo neutral, que la tecnología es algo neutral porque esta concepción acerca de ella, a la que hoy en día nos gusta rendir un especial homenaje y admiración, nos vuelve completamente ciegos con respecto a la esencia de su propio operar o parecer. Esto haciéndole una, llamémoslo así, interpretación de ciertos planteamientos que hizo Heidegger en su momento. Con esto en mente, pues los diversos problemas de la tecnoética pueden reducirse a dos puntos principales, señalan las autoras. Uno, la esfera de las actitudes éticas humanas hacia la tecnología, que se basa en la idea de su armonización. En otras palabras, alta tecnología, humanidad profunda. Vale la pena señalar en este sentido que la humanidad no se expresa en la incorporación de valores en las tecnologías, sino en su humanización y rápida adaptación a las características humanas. El punto aquí también es que queda muy etéreo el concepto de humanización. Nos podemos preguntar a qué nos referimos con humanización. ¿Será el mantener los valores, virtudes, conceptos y formas de entender la naturaleza de los seres humanos tal como son en su comportamiento cotidiano históricamente determinado? ¿O a qué se refiere? En ese sentido, pues el concepto de humanización queda un poco en las nubes y no sé si aquí con Astrid, con Estela y con quien más llegue a la tertulia pudiéramos intentar hacer una dilucidación, porque ¿a qué nos referimos con humanización? Es un concepto que queda muy genérico, muy en vaporización, en abstracto.
Bueno, el segundo... Pues si quieres un momentico, yo hago ahí como una apreciación como tal, me parece. sí, listo. Porque mira que viendo yo ese término en el sentido general del documento, yo no lo vi en un sentido tan de lo ético, de lo moral, que es como el marco, sino más bien como cuando adapta conductas que buscan asimilarse a conductas humanas. Y en ese sentido es más cuando la tendencia de la conducta humana también está en cierta medida por la repetición, cuando se tiene un comportamiento heterónomo, y en el comportamiento heterónomo entonces yo hago porque veo que otros hacen. ¿Sí? Entonces ahí esas condiciones de lo ético y lo moral también con una tendencia de la homogenización, y eso en la cultura que estamos cada vez percibiendo, pues también uno lo encuentra, y lo digo por el tipo de relaciones que se están estableciendo cada día más, cuando a uno le hace preguntas sobre cosas que uno pensaría que la persona ha reflexionado o que se pasa un momento para reflexionarlo y se les pregunta, dicen, ¿por qué lo hace? No, porque veo que otro lo hace. Entonces, ahí era que yo lo veía más bien como por ese marco, dado que está muy relacionado con esa, cuando busca como equiparar lo tecnológico con lo humano, en esa primera sección que dice en la introducción que yo leí. Pues yo lo tomé por ese lado. Gracias, Astrid. El asunto es que esta parte tan precisa como la has delineado, pues yo veo que, claro, es la asimilación que tú haces de lo que dicen las autoras, pero ellas al señalar que los problemas diversos de la tecnoética se reducen a dos puntos principales, y el primero es la esfera de las actitudes éticas humanas hacia la tecnología, se basa en la idea de su armonización. O sea, la actitud humana con respecto a la tecnología, armonizar lo humano con lo tecnológico. Y por eso es que plantean lo de alta tecnología, humanidad profunda. Pero cuando vemos que dicen que vale la pena señalar que la humanidad no se expresa en la incorporación de los valores en las tecnologías, sino en la humanización de estas y la rápida adaptación a las características humanas, se está dando como si las tecnologías se adaptaran a la naturaleza de lo humano, pero sigue, insisto yo, quedando muy en vapor, muy en algo nebuloso, qué es lo que se pudiera entender como humano, a lo cual se tuvieran que adaptar las tecnologías. Porque es que cuando tú dices tu argumento de cómo entiendes el asunto, ahí estaríamos viendo que una actitud de orden mecánico, de repetición, sería más bien más una adaptación de la conducta humana a la estructuración de lo tecnológico. Pero aquí las autoras lo dicen al revés, pero el punto es que no definen a qué se entiende por la humanización. Entonces creo que nos queda hay un interrogante que podemos abordar ahora más adelante, porque hay esas dos maneras de verlo, y me parece que es supremamente interesante, porque lo que tú señalas no es un hecho de ideas. Tú estás señalando algo que es un asunto real que está actuando así a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que hace que la gente cada vez más responda de manera mecánica a sus conductas. Y de alguna manera la lectura lo sugiere cuando dice que cada vez las personas entregamos, en una parte que tú expresabas desde el comienzo, que las personas lo que terminamos es haciéndole culto a esas claro, cosas, en lugar de nosotros decir no, pero somos los que decidimos sobre ellos. No, al contrario, les hacemos culto, y eso se está viendo cada vez más de una manera más común. Sí. El segundo punto que pudiera sintetizarse por parte de las autoras con respecto a los problemas de la tecnoética está en la actitud ética de la tecnología hacia la humanidad, lo que implica la posibilidad de crear agentes morales artificiales, que esto puede ser bastante interesante, que no pueden dañar a los humanos, eso habría que verlo. Aquí
el principio moral dominante es la coevolución. Y mira, Astrid, que esto contrasta con lo primero que estábamos hablando ahorita. Desde el punto de vista que tú planteaste y desde el otro punto de vista que yo señalé, Sí. que creo dicen ellas, pero sin precisar. Dice la coevolución, cuya esencia es la noción de que la tecnología intelectual debería ayudar a las personas en lugar de interferir con la naturaleza humana y los procesos de la vida. Y esa coevolución tendría que ser una evolución tanto en la conducta humana, de su propia humanidad, pero habría que ver qué es lo que definimos como humanidad, y el desarrollo de las tecnologías que estén pendientes de esa naturaleza de lo humano. Esa sería pues el segundo componente de los diversos problemas de que la tecnoética pudiera concentrar para mirar el problema de la relación entre lo humano y el desarrollo tecnocientífico. Bueno, el hecho es que el deseo de crear agentes morales artificiales, que sería la segunda propuesta, se basa en el hecho de que incluso en cuestiones de ética, las personas intentan confiar en las tecnologías para que les ayuden a ser más estables en cuestiones de moralidad. Seguramente pueden haber programas de ayuda para eso, para la toma de decisiones, para analizar problemas, etcétera, etcétera. Pero surge la pregunta, ¿podrán estos agentes mejorar la moral y reducir el daño? Es que el asunto de la moralidad es un asunto que tiene que ver con asignar valoraciones sobre hechos y tomar decisiones sobre hechos. No sé, tú ibas a decir algo ahí. Pues que, bueno, en la perspectiva de lo que yo he entendido, que cuando uno se refiere a lo moral tiene que ver con aspectos de externalidad, como que uno lo mide en función de una regla o de una norma. Mientras Sí, que la vale. ética tiene que ver con algo que yo he construido en mi reflexión, en algo que yo también voy elaborando a partir de lo que yo soy consciente o qué tan consciente puedo ir haciéndolo en relación con lo que me pasa o lo que yo vivo con otros. Sí, no, Y tienes toda la razón. entonces aquí esta moral podría decirse, pues es que yo ahora que leo siempre esos documentos me acuerdo de los dos argumentos que plantea Klaus Schwab en su libro y me quedaron muy, muy marcados, porque bueno, porque creo que ahí está como muy integrado lo que están pensando los que están marcando unos derroteros a nivel global. Y la intención aquí con eso que ellos plantean es, por favor, población humana, entiendan que eso es lo que hay que hacer y evitémonos hacer revoluciones como pasó en las ocasiones anteriores porque murió mucha gente y tomemos las cosas con calma, que nosotros sabemos por ustedes qué es lo correcto. Claro, aquí vendría toda la red de relaciones de poder. Y entonces sí podríamos decir que desde un punto de vista tecnocientífico se pueden generar ciertos principios o estatutos o Manuales de conducta. prescripciones o manuales de conducta que se constituirían en una moral tecnoderivante, llamémoslo así. Es que mira nada más en las organizaciones, las empresas donde yo ando ahora, todos nos corresponde de alguna manera participar en hacer el manual de ética. Pero esos manuales de ética uno sabe que más bien es como para hacer unas reglas que aconducten o acondicionen el comportamiento donde supuestamente todos participamos y que supuestamente esto hubo democracia, pero realmente cuando ya se toma la decisión final, pues es para que usted se someta o ajuste su comportamiento a lo prescrito. Entonces resulta que uno no tiene la vida prescrita, uno todos los días está reflexionando y haciendo ajuste a sus formas de ver el mundo. Claro, el establecer estos mecanismos que son mecanismos de artificialidad sobre códigos de conducta supuestamente colectivamente construidos, pero que han sido construidos a través de unas metodologías que traen ya dentro de sí ciertas proclividades hacia donde debe tender, pues genera unas consecuencias que tienen que ver un determinado tipo de interactividad entre los seres humanos, unos niveles
de autonomía hasta donde se pueden desempeñar y después tienen que estar fijos a las reglas y por supuesto el proceso de adaptabilidad a las reglas que se puedan construir allí. Y en esa etapa, pues, estos elementos son poseídos por los seres humanos, pero ahí sí yo recabo las ideas de los miembros de la sociología del conocimiento científico de la Escuela de Edimburgo, en el sentido de que incluso los agentes no humanos de alguna manera empiezan a ser reguladores de conducta. Por ejemplo, cuando entramos a una oficina y tenemos que pasar por un detector de metales o un detector de elementos que pudieran ser restringidos porque hay un código de conducta que dice que esos elementos no se pueden entrar. Entonces el artificio del aparato por donde vamos a ingresar se constituye en un agente que, aunque no tenga una interacción humana con nosotros, sí la tiene la interacción en la medida en que detecta si tenemos o no elementos que, de acuerdo con el código de conducta, no pudieran ser ingresados a ese espacio. ¿Me hago entender? Sí, o así simplemente como lo que ahora es el carnet de vacunas. Ya no va a haber contratos y llegó para nosotros, eh, para una de las condiciones para que contraten el año entrante traiga su carnet de vacunas. Ya, entiendo. Aunque, bueno, toda esta base de ideas que tienen que ver con prescripciones y que están, pues, relacionados con una base tecnológica y una organización administrativa y política, tanto del Estado como de las corporaciones, tienen una base ontológica que están vinculadas con una realidad que ha sido construida tecnológicamente, tanto para el primer ejemplo que di como para el ejemplo que acabaste de dar, Astrid. Y todas estas todavía pues tienen una dependencia de los individuos, pero también tienen un establecimiento estructural dentro de las formas dinámicas de la relación y organización de los seres humanos a través de las organizaciones, de las corporaciones y del Estado mismo. Entonces, esto plantea un tema de responsabilidad que en la tecnoética se reduce a una pregunta que dicen las autoras. Si un sistema tecnológico ha dañado a una persona, ¿quién es el responsable? Pues aquí tenemos los casos típicos de los problemas que han surgido a partir de los pinchazos que han recibido las personas, los 2, 3 o 4 pinchazos que han recibido las personas a raíz de la supuesta ola de contaminación por el agente viral de los últimos 2 años en el mundo. Las personas que han recibido, después de sus 4 pinchazos, que han tenido problemas respiratorios, cardíacos, problemas articulares, problemas renales. ¿Quién es el responsable de las consecuencias de esto? ¿Serán la Organización Mundial de la Salud quien auspició que se dieran los pinchazos? ¿O serán los estados nacionales? ¿O serán las entidades locales que auspiciaron esto? ¿O será la persona que hizo el pinchazo? ¿O será el propio individuo que dejó que se pincharan? Y en este momento, tal como está, es el individuo. ¿Por qué? Porque firmó una declaración en el momento en que era pinchado para decir que no había ninguna responsabilidad por parte de ninguna de las entidades anteriores. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una estructura de poder que hace que la organización tecnológica y tecnocrática, indudablemente, hace que las responsabilidades que están implicadas dentro de un sistema de moralidad, porque están implicadas, tiene un desfase que es totalmente anómalo. Si ustedes se dan cuenta, es anómalo porque quien ejecuta es uno y quien es el responsable no es ese uno que ejecuta, sino el que recibe las consecuencias de la ejecución. ¿Me hago entender?
Claro. Y eso también se extiende para otros ejemplos y casos como lo que ahora con las exigencias de la, digamos, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, no doy el nombre perfecto, que es el de que todas las personas de una u otra manera, por el lado del género. Entonces resulta que ahí yo bueno, cada vez uno como le corresponde vivirlo en las aulas y todo, pues lo siente más. Porque definitivamente si la decisión fue de X o Y de tomar esta postura de género o de transgénero, bueno, pero definitivamente los que no hemos participado o dejamos las cosas en tranquilidad, es como si resultáramos siendo afectados o siendo responsables por lo que ellos decidieron. Entonces esas minorías toman unas decisiones, pero se convierten en esos derechos de esas minorías que resultan pasando por encima como de las condiciones de vida normal que otros tendríamos o que teníamos en forma tranquila. Entonces uno dice, pues aquí ya siente un abuso, pero no hay cómo encontrar una manera de hacer ver las cosas que sean más equitativas, porque entonces no se está atentando contra esas minorías. Yo entiendo lo que me acabas de decir, pero lo que no entiendo es cómo esto se En la, vincula con con el la asunto de la ética y la tecnoética. tecnociencia. porque, No, precisamente, porque precisamente como sistema, aquí estamos hablando de que tanto el sistema jurídico, el sistema es una tecnología, ¿cierto? Porque estamos hablando de procesos, procedimientos, de integración. de tecnologías blandas para para servicios estatales, sociales, Claro, educativos, etcétera. claro. No, perfectamente entendido, Astrid. Ajá. Perfectamente entendido. Sigue, por favor. Y en ese sentido, pues uno sabe que así como lo están planteando las autoras, pues en esa humanización también esas tecnologías blandas pues están facilitando esa versión de la humanización que queda en lo etéreo, ¿no? Porque definitivamente, ¿cómo podemos entender también hasta dónde hay unos, digamos, como unas condiciones de reciprocidad, por ejemplo? Que eso hace parte de un equilibrio de lo ético en la convivencia social. Eh, Claro, esos son problemas de lo ético y de lo moral también, que se derivan de esas innovaciones que se involucran dentro del aparato tecnocrático de los estados y de las instituciones. Sí, pues bueno, la situación actual en tecnología, dicen las autoras, no exige necesariamente el surgimiento de una nueva ética. A mí me da la impresión de que sí, a raíz de lo que, por ejemplo, hemos venido hablando en estos momentos. Dice que los conceptos éticos, dicen ellas, clásicos, que pueden aplicarse a las nuevas realidades tecnológicas, siguen siendo adecuados para resolver problemas éticos y tecnológicos. Yo creo que no, por todas las cosas que hemos estado hablando porque es que ahorita. yo siento que, bueno, en el texto, porque hay cosas que no lo va a decir, porque no era como tampoco el propósito, pero es que sí hubiera sido muy importante hacer esa claridad al comienzo de qué estaban entendiendo ellas por lo ético y por lo moral, por esa delgada línea que siempre se mantiene Sí, entre de uno y lo acuerdo. otro. Sí, totalmente de acuerdo, Astrid. Sí, sí, sí. Dice, bueno, en particular los conceptos claves como el consecuencialismo, principalmente el utilitarismo, que tiene que ver, bueno, esto trae beneficios o no trae beneficios. La ética deóntica, que tiene que ver con el para qué se hace o se decide algo, la ética de la justicia y la ética de la virtud. Eh, pero yo veo todas estas éticas y estos conceptos como meros discursos teóricos que toman distancia de los hechos de la vida diaria. Y en ese sentido sigo recordando a Wittgenstein cuando él señalaba que lo ético y lo moral no tienen sentido cuando se establecen discursos sobre ellos, porque lo ético y lo moral es algo que es intrínseco con la práctica de la vida y no con elaboraciones teóricas. Entonces, no sé, en ese sentido, pues las autoras dicen que
dentro de los límites que se pueden dar dentro de estos tipos de ética y de moral, es posible evaluar las actividades científicas y técnicas teniendo en cuenta los fines y los medios, las consecuencias también, y los contenidos y las formas de distribuir los beneficios entre los participantes. Ahí se estarían esos distintos tipos de ética que mencioné anteriormente. La tecnoética en ese sentido combinaría todas estas proyecciones en un enfoque común que actuaría como un paraguas universal para fundamentar todas las subramas de la ética aplicadas centradas en las áreas tecnológicas de la actividad humana. A mí en ese sentido, con todo el respeto que me merecen las autoras, porque hay un esfuerzo intelectual allí, creo que el asunto de la ética no es un asunto de teoría, porque si el asunto de la ética, la moral, fueran asuntos de teoría, hoy no tendríamos un conflicto bélico de invasión de Rusia a Ucrania. Hoy no tendríamos unas fariseas medidas sancionatorias de Europa Occidental y Norteamérica con respecto a Rusia. Hoy no tendríamos los efectos de la venta del gas licuado que está haciendo China, gas licuado que le había comprado a Estados Unidos a un precio y que China ahora lo está vendiendo a Europa a otro precio, cuando los europeos, por seguirle la corriente a los Estados Unidos para sancionar a Rusia, dejaron de recibir gas de parte de Rusia y ahora están enfrentando un problema tanto energético como industrial y por supuesto de desaceleración y de posible recesión económica. Y aprovecha esto China para vender lo que le ha venido comprando a Estados Unidos, que le sigue comprando a través del convenio que establecieron durante el gobierno de Trump, y ahora lo está vendiendo a mayor precio. Yo no creo que ninguna de estas cosas que estoy diciendo, que cada problema que he señalado tiene sus bemoles y sus cosas específicas en términos de ético y moral, diplomática y política y geoestratégica, se puedan resolver por asuntos de teorías. Las teorías son eso, teorías para el caso de la ética. Aquí vemos es una actuación pura y dura que está basada en intereses para sacar ventajas. Entonces, en ese sentido se desbarata, pues lamentablemente tengo que decirlo. O hay en otros ejemplos, es que me hiciste acordar. Pero perdóname, termino y das tus otros ejemplos. En ese sentido se desmorona, se desbarata la idea de que pueda existir una tecnoética o una ética vinculada con el desarrollo de la tecnociencia. Paro ahí. Sigue, Astrid, por favor. Precisamente todo en este, digamos, en este marco de lo que estás mencionando, otro ejemplo es la parte morfogenética, utilizada en un momento dado o en sus comienzos, o por lo menos en lo que uno oficialmente conoce, para detectar, por ejemplo, situaciones de peligro por delincuencia, por características que se pueden establecer por perfiles de personas, ¿sí? Pero esto ha sido llevado a un marco más amplio, donde entonces se ha generado con ello, por ejemplo, la discriminación por etnias, de tal manera que ciertas etnias no pueden entrar a ciertos lugares, digamos, de Norteamérica o de Europa, solamente por sus condiciones fenotípicas y genotípicas. O sea, aquí entonces esa es una ética que precisamente hace todas estas marcos para donde uno podría decir hasta dónde estamos llegando a un tema de ética o a un tema de discriminación. Y precisamente utilizando las tecnologías en uso, con las cuales pues sí, en definitivamente esto es lo que están haciendo, que divida a la población mundial entre los que ellos consideren como la misma categoría que ellas usan de bien y mal, considerando bien a las tipos de población que ellos tipifican como bien, así sean delincuentes, pero son bien porque están categorizadas en un canon que establecieron así, y las otras como mal porque pues por situaciones
necesidad económica, de hambrunas, de lo que haya sido, pues las pasaron a esa categoría, pero definitivamente no se puede generalizar y dualizar y pasar en un marco de dualidad a la población, porque esto es también derivado de esa tecnociencia. Miremos a ver cómo se habla de esa relación entre tecnoética y mal, los aspectos del mal que puedan ser causados por la tecnociencia. Las autoras señalan que la tecnología en sí misma no puede considerarse mala, porque solo es un medio utilizado por los seres humanos. Dicen que, como señaló Meyer Abish, un hombre no es la medida de todas las cosas, pero todo lo que existe con nosotros es la medida de nuestra humanidad. Señalan que son las acciones, no los objetos en sí mismos, las que pueden clasificarse como malas. En lo que sigue, consideraremos aquellos aspectos del mal que son provocados y descubiertos en el desarrollo de la tecnología y el uso de las nuevas tecnologías. Primero, se consideran que el mal como una falta o escasez de recursos y señala que se percibe principalmente a nivel emocional y sensorial como una experiencia de incomodidad que es de carácter temporal. Entiéndase como equipos rotos, fallas en la red, mala velocidad en el internet y cosas por el estilo. Así, a través de la tecnociencia se llega a una interpretación fenomenológica del mal que deviene mal solo porque es percibido por seres humanos que dan valoraciones éticas de las tecnologías en situaciones concretas. Esto lleva a una comprensión metafísica del mal interpretado como la imperfección de las cosas, incluso las cosas que son irrazonables, señalan ellas. Aquí los fallos de la tecnología empiezan a ser tratados como malos en sí mismos, aunque de hecho están directamente relacionados con el ser humano. En esto vale la pena hacer hincapié en lo siguiente. Un fallo en un sistema tecnológico es la falta de operación del sistema. Una falta de operación del sistema, cuando ocurre, en sí misma es simplemente una inexistencia del funcionamiento del sistema. Pero eso, en términos de un ser humano que está recibiendo beneficios o varios seres humanos que están recibiendo beneficios, se pudiera considerar como mal. O sea que todas las veces la calificación no es del sistema tecnológico, la calificación es de los seres humanos que pueden ser receptores o beneficiarios de ese elemento tecnológico. Y ese es un primer concepto de mal que están ahí planteando. Ahora, otro concepto de mal sería el mal como estupidez o ignorancia humana, o como un analfabetismo o la falta de conocimiento que toma la forma de incompetencia y falta de profesionalismo, lo cual es especialmente peligroso cuando se trata del uso de tecnologías y de desarrollos científicos. En esta perspectiva, pues se puede observar que el mal es un mal banal, que no es conscientemente malo y se manifiesta a nivel del cumplimiento de tareas de producción. En este caso, la persona no hace una elección moral, sino que está motivada por el deseo de crecimiento profesional y ganancias, cumpliendo automáticamente deberes relacionados con el trabajo que desarrolla a través de medios tecnológicos. En este nivel, el mal está en su peor momento, tomando la forma de un embotamiento mental, socialización normativa y programación universal. Pues aquí en este sentido estaría estarían siendo vinculados aquellos operadores de sistemas dentro de las tecnologías del sistema tecnocientífico que no reflexionan sobre la ejecución o no ejecución del trabajo operativo que tienen que hacer dentro de esas tecnologías que pueden llevar a una serie de consecuencias. Por ejemplo, cuando en un banco alguien está simplemente operando unas medidas
que tienen que ver con los pagos de una hipoteca y que las personas que están viviendo la circunstancia de deuda están teniendo una serie de condiciones de tal deficiencia o de desmejoramiento o de vulnerabilidad que pasan totalmente desapercibidas para el operador. El operador simplemente cumple con un requisitorio de un manual en relación con los pagos, y si los pagos no se ejecutan, tiene que hacer a través del sistema de información digital una serie de operaciones que lleve, por ejemplo, al establecimiento de avisos sobre embargos, demandas de embargo y cosas por el estilo. Y allí se podría hablar de una especie de ignorancia, analfabetismo o falta de conocimiento de las circunstancias, porque el operador tecnológico simplemente está haciendo su trabajo, pero que puede generar eso como un elemento que puede ser dañino para otras personas. Claro, pero vendría la contraargumentación. El administrador financiero bancario diría, no, aquí lo que hay es el cumplimiento de unas normas que fueron firmadas y acordadas en los préstamos que se hicieron. Aquí no se está haciendo ningún tipo de daño a nadie, sino que se está solicitando una restitución en justicia de unos pagos que no se han hecho. Esto sería, digamos, como respecto a esa segunda parte del mal, como estupidez o ignorancia o un analfabetismo o falta de conocimiento en los sistemas tecnocientíficos. No sé si te amerita algún pensamiento esta parte, Astrid. Pues a mí me pones a pensar, pues siguiendo esa línea que tú haces de reflexión, es en temas de salud. En cuanto a, hay una serie, pues lo que yo he venido estudiando, ¿no? Todos esos temas de salud mental y emocional, donde hay asuntos donde se requiere es una interdisciplinariedad. No es necesariamente por una medicación, una operación, sí, una práctica de una cirugía, sino que las personas a veces lo que están pidiendo es que las escuchen o que sean tenidas en cuenta, en fin, cosas que a veces son y mire que ahí yo siento que es una ignorancia eh, como básica al respecto, porque es que no, la persona a veces no necesita que entonces automáticamente a usted lo lleven a todo un proceso de ese orden, sino que definitivamente como grupo humano, como colectivo que somos, eh, recuperemos cosas que son muy de nosotros como en el carácter ontológico, y es ver más allá de la externalidad, más allá de simplemente una angustia inmediata, las personas, y eso lo digo por el trabajo que estamos haciendo con lo de salud mental y emocional, a veces las personas lo que necesitan era ellas mismas pensar sobre sus propios actos para que empiecen a tomar decisiones sobre sí mismas. No para que, porque estamos, esta tecnociencia, esta tecnoética me ha hecho pensar es que nosotros estamos delegando sobre otros responsabilidades de lo que somos como seres, y es cada vez más frecuente que las personas lo busquen a uno como docente, como investigador, para preguntarle cosas que qué puedo hacer con X o Y cosa que me pasa con mi hijo, que X o Y cosa me pasa a mí. No, siéntese, piense, si quiere yo lo escucho o lo escucho, pero yo no tengo por qué resolver eso que es muy de su interior, pero tal vez usted necesita a alguien que haga de su alter ego. Entonces, yo esto lo he relacionado todo el texto con ese trabajo de investigación por esa razón, por la experiencia investigativa que estamos haciendo, y me parece que es todavía ahí sí como una ignorancia, pero una ignorancia de uno mismo, de entrar a conocerse, y además conocerse a uno mismo toma mucho tiempo de reflexión y nosotros no lo estamos tomando, cada vez es menos el tiempo que tomamos para pensar qué hice hoy, qué puedo hacer de mí mismo para ser otra persona, no lo estamos haciendo. Muy bien, habría un tercer componente del llamado mal derivado de la tecnología considerado por la tecnoética, que sería el mal entendido como la devaluación. Las tecnologías devalúan a los humanos y su trabajo, lo que resulta en desempleo, la imposibilidad de autorrealización.
Los medios técnicos vuelven a las personas indefensas e incapaces, convirtiéndolas en sus complementos. Este es en cierta medida el fin de la antropología, ya que el ser humano se transforma de sujeto de actividad a elemento de un sistema tecnológico al que se ve obligado a someterse. Es como un componente de análisis antropológico de lo que está sucediendo actualmente dentro de los sistemas tecnocientíficos de las naciones y de las corporaciones. Por lo tanto, nos dirigimos al aspecto del mal que resulta de esa coerción totalitaria de un sistema tecnológico o una estructura tecnológica sobre grupos humanos, sobre individuos, debido al a un constante bombardeo de información y de operaciones que estos sistemas y estructuras generan, pues hacen una reducción al ser humano y lo hacen de una manera lógica y de manera práctica. Lógica, operativa y práctica porque al final de cuentas son más eficientes que la propia acción humana. Y esto conduce a la emergencia de un mal que es heterónomo, o sea, que deriva de la infraestructura tecnológica hacia los seres humanos. Esa circunstancia obliga a los seres humanos a abandonar el pensamiento crítico y las valoraciones morales, poniendo a la gente a disposición de las últimas tecnologías que no se caracterizan por la certeza ética y la previsibilidad de bien o bondad para las personas. No sé si esto amerite algo junto con lo que venías diciendo, Astrid. Es tan, digamos, de las cosas cotidianas como, por ejemplo, en una ética que se construye desde adentro, yo sé que yo llego puntual a una cita porque yo respeto el tiempo del otro. Y entonces ahora que, mi alarma, mi celular, tal cosa, no me avisó y se me olvidó. Entonces, traslado una responsabilidad personal a un dispositivo tecnológico. Y eso pues para hablar de cosas cotidianas, porque la gente encuentra en eso una cantidad de excusas. Entonces dice, no, o sea, bueno, a veces digo, ¿será que uno se quedó también con una ética y un modelo ético anterior? Yo lo hago porque es que yo sé que tengo un compromiso con la otra persona, independientemente de. Y así van trasladando las responsabilidades que son personales a los dispositivos electrónicos o a condiciones de esa, ¿cómo era que decía la palabra? De ese entorno tecnológico que entonces ya es el que me dice y me pone las conductas cuando soy yo el que las puedo controlar o definir. Bueno, tú te estás refiriendo a unos casos muy específicos, yo voy a ir a esto otro. Es cuando dentro de un sistema de, por ejemplo, de producción industrial corporativa, había unos sistemas de diseño, desarrollo y control de información para la fabricación de piezas y materiales que llega un momento en que se reúne toda la información correspondiente y se diseñan instrumentos, máquinas a través de sistemas de información y comunicación que se articulan entre sí y que si antes para todo ese proceso se requerían 60 personas, ahora solamente se requiere un operador y un sistema de información con una serie de conexiones a terminales robotizadas que hacen toda la ejecución de las labores que antes las 60 personas hacían. En ese sentido, hay una derivación, como señalaba anteriormente, de ese mal como una devaluación del ser humano porque ya deja de tener valor el ser humano en el proceso productivo y simplemente hay una sustitución por la mayor eficiencia, eficacia y efectividad que desarrolla el sistema automatizado de control para la fabricación de ese tipo de piezas. A eso me refería cuando estaba describiendo esto como una devaluación del ser humano. En ese sentido era que yo hablaba. No sé si sobre esa manera de sentirlo, ese elemento tengas algo para decir. Pues es que es también parte de lo, digamos, de lo que cotidianamente
se tiene en la prestación de los servicios, en la generación de nuevos empleos. Entonces le imponen o nos imponen a los grupos que estamos en condición de productividad otras cargas, ¿no? Entonces usted ya no es apto para el sistema porque sencillamente usted, por ejemplo, no tiene la certificación ISO para tal cosa. Sí, sí, claro. Entonces, Claro, totalmente de acuerdo. entonces la Eso también. certificación ISO la que le dice, entonces yo digo, pero yo sé de otras cosas que también pueden aportar a eso. No, porque usted no tiene el certificado ISO que le dice que está apto para eso. Correcto, correcto. Bueno, vamos a otro aspecto que consideraría la tecnoética, que sería el mal como destrucción y violación de la medida inherente al ser. Esto suena como metafísico, vamos a ver de qué se trata. El mal hoy se percibe como parte integral de las cosas y como el principio de la destrucción de las conexiones humanas naturales a través de su mediación por las últimas tecnologías. Dice que un paraguas nuclear se cierne actualmente sobre nuestras vidas, amenazando la extinción de la especie humana. Esto también incluye los experimentos con humanos, la interferencia con la genética, la inseminación artificial, la clonación, como el resultado de lo cual se cuestiona la propia existencia humana. Aquí al final de cuentas se está hablando es de todo el fenómeno que viene gradualmente dándose en los últimos 30 años, que se conoce como la transhumanización, que es la aplicación de muchos elementos de tecnología a los componentes primero externos de lo humano y de a poco para acá a todos los elementos internos hasta tocar la naturaleza del ADN y la fusión de la naturaleza biológica con la estructura tecnológica de base científica e informacional. Se refiere básicamente a eso, el hecho de inserción de chips, el reemplazo de miembros por modelos cibernéticos y cosas por el estilo. Se considera que esto es un mal, pero si se leen algunos libros de Klaus Schwab, allí lo consideran como, al contrario, como un proceso de mejoramiento porque va a generar bienestar humano donde hay dolor. Pero también no se habla de que esto está muy relacionado con la venta de bienes y de servicios de reemplazo de piezas de miembros o de habilidades humanas y que se puede generar la aparición de castas humanas, unas con mayor desarrollo por inserciones de orden biotecnológico que les da mayor capacidad y mayor posibilidad de supervivencia o pervivencia y que en ese sentido pues eso será solamente para los privilegiados como dice Estela. Y claro, esto está íntimamente ligado con las capacidades y las posibilidades de poder económico, de poder político y de poder social que tengan los individuos para poder acceder a estas tecnologías. Sí, es otra forma también de hacer una estratificación social, pero ya no por condiciones solamente socioeconómicas, sino ahora sociotecnoeconómicas. Algo así. Bien, ahora, otro concepto que las autoras tienen es el mal como egocentrismo, como egoísmo. Y tratan de explicarlo de la siguiente manera. Dicen que a menudo este egoísmo conduce a la indiferencia por los intereses de otras personas. Esto pues está íntimamente ligado con los anteriores y se manifiesta en la relación con las tecnologías utilizadas para el beneficio personal o como una herramienta para dañar también a otros. En este caso es el egoísmo negativo el que causa el mal. La voluntad se reduce a la arbitrariedad. A través de la tecnología, los seres humanos comienzan a conquistar la naturaleza, viéndose a sí mismos como el centro del universo y alimentando así sus inclinaciones egoístas. Tiene que ver con toda la naturaleza del poder y de la lujuria del poder. Ese placer que da de manera equívoca que un ser humano pueda tener control sobre otros seres humanos o sobre sectores del mundo material.
Entonces, señalan que hoy estamos cerca de un momento de cambio que puede marcar toda una época, de pasar de ser observadores pasivos de la naturaleza a convertirnos en los coreógrafos activos de la misma. Por lo tanto, el egoísmo puede ser tanto el mal en su propia naturaleza como la imagen del mal en el ser humano. Y esto es provocado por el advenimiento de los medios técnicos, desarrollos tecnológicos y en general por toda la actividad tecnocientífica que podemos tener. No sé si este amerite algún comentario adicional, Astrid. Pues es que aquí lo que yo lo relaciono es que siendo cada vez mayores las posibilidades de la tecnociencia como alternativa para resolver problemas de salubridad, de acceso a oportunidades de una vida como en equilibrio, pues marcan más todavía en los sitios de pobreza, pues más pobreza y en los de riqueza con mayor riqueza. Entonces lo que hace es hacer la brecha cada vez más amplia, porque se supone que esto es lo que tendría que llevar a que mayor cantidad de personas o de grupos humanos tuvieran acceso a condiciones dignas, como por ejemplo acceso a la salud, a servicio de agua, cosas que son básicas. Y no, por el contrario, pone que estando cerca al acceso de aguas, entonces a las personas que son de menores recursos les toca esas mismas aguas, pero ya putrefactas. Y a los del otro lado, pero entonces esas aguas ya limpias, ¿sí? Entonces, pues ahí se ve que definitivamente es una cosa de paradojas. Bien, la tecnoética propuesta pues señala también otro tipo de mal como el de la autoafirmación en la agresión hostil, que se manifiesta en acciones encaminadas a causar daño y van de una manera bastante cruda, diciendo que están vinculados con la tentación de matar y la sensación irracional de hostilidad. Es el tipo de mal que en ética se llama el mal por el mal y se percibe como un mal que es patológico y sociópata. La agresión como instinto natural y el deseo de destrucción y devastación que se manifiestan con mayor plenitud en el campo de la tecnociencia. Debido a los logros pues, de la misma, este deseo humano natural se hunde en un nivel cualitativamente nuevo, revelando así la escala ilimitada del mal del que el hombre es capaz. Entendidos estos como asesinatos en masas, ataques terroristas, genocidios, diseño de vacunas artificiales para acabar con los pueblos y cosas por el estilo. Entonces, pues, por supuesto, cuando se habla de este tipo de mal de agresión hostil, eso no es un asunto simplemente personal. Ese tipo de mal es un asunto que es de agremiación. Eso es de grupos humanos que quieren generar daño en otros grupos humanos que consideran que sobran, que no deben estar, que será bueno que desocupen el mundo o cosas por el estilo. Y bueno, tenemos otro mal que es el mal como el descubrimiento de la tecnología moderna. Dice que se revela la naturaleza destructiva y creativa del mal, como si el mal fuese un sujeto. El mal es capaz de romper fronteras e ir más allá de lo posible o permisible. Además, las tecnologías desencadenan el potencial del mal que ahora penetra casi todas partes, por lo que la anamorfosis de todas sus formas modernas es interminable. O sea que tiene unas formas de manifestarse que es tan sutil que tiene muchas dimensiones y que tiene muchas manifestaciones. Y por supuesto, el mal no es un asunto independiente, el mal tiene que ver con la toma de decisiones, de conciencias que sabiendo que lo que van a hacer pueden generar daño a otros, sin embargo lo hacen. Es como ir en contra de unos principios de vida armoniosa de cómo funciona el mundo. Y cuando se va en contravía a las formas naturales de desarrollo del mundo,
pues eso es lo que consideraríamos mal, y eso no está vinculado con la tecnociencia. La tecnociencia simplemente es una herramienta a través de la cual esa toma de decisiones equívoca, inarmónica, pues se ejecuta. Por lo tanto, no le podemos decir que la tecnociencia en sí misma tenga el mal. Eso tiene que ver con sujetos humanos que tienen capacidad de decidir y que valoran el tipo de conductas y ejecuciones que van a hacer, sabiendo la naturaleza de lo que están decidiendo para ejecutar. Eso sería. Y lo otro es el mal artificial tecnológico como consecuencia del funcionamiento de la tecnociencia. En el contexto del discurso cotidiano, lo artificial y tecnológico a menudo tiene una connotación negativa, percibido como algo falso, antinatural y malo. El punto es que lo natural, lo genuino, a su vez se percibe como lo positivo y real. Y obtenemos así una oposición entre lo natural y lo artificial. Y aquí hay que tener claridad. Estamos confundiéndonos cuando decimos que lo artificial es malo. No, 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 no. Lo artificial, cuando se diseña lo artificial con un propósito de creativo, constructivo y de no daño, no tiene por qué tener ninguna naturaleza maléfica. El asunto es cuando se va en contra de lo existente, ¿sí? Ahora, ¿esto qué implicaría? Si consideráramos que lo artificial en sí mismo es malo y dañino, entonces esto implicaría ponerle freno y fin a cualquier desarrollo de ciencia y tecnología. Y el asunto tiene que ver es con la naturaleza de los seres humanos que ejecutan acciones porque toman decisiones. En ese sentido debe ser muy claro eso para que se entienda. No sé qué otras cosas pudiéramos Pues es decir. que yo lo que veo es que sí, que aquí se hace es como una tergiversación también de categorías, porque se le da ese criterio de decisión o de como antropomorfizar lo tecnológico, cuando definitivamente, pues aún por lo menos en decisiones, en toma de situaciones muy específicas, siguen siendo decisiones de los colectivos humanos que tienen un grado o un nivel de poder. Y entonces es otorgarle como si estos dispositivos o estas externalidades pudieran tomar decisiones propias. Pues habría que mirar, buen punto el que está señalando Astrid, porque habría que mirar entonces con los desarrollos de la actual inteligencia artificial, puede llegar un momento en que por todo el proceso de aprendizaje de los algoritmos, el autoaprendizaje, pueden llegar a tener un desarrollo que sea independiente ya de la voluntad humana o de la inteligencia humana. En ese caso, habría que ver, no lo sabemos, es pura conjetura, qué tipo de decisiones tomarían. Y en ese sentido, el tomar ese tipo de decisiones de manera ética y de manera moral, ¿cómo las podemos percibir nosotros? Porque será que esos desarrollos autodefinidos de inteligencia artificial puedan tener dentro de su desarrollo de conocimientos alguna noción de correcto o incorrecto, de bien o mal. Eso es una incógnita todavía. ¿Sí? Claro, pero por lo menos hasta el momento lo que sí, bueno, lo que yo sé es que un dispositivo de estos, una inteligencia artificial de estas, está bajo la tutoría o la de un dueño, de alguien que legalmente es responsable por él. Totalmente de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Pero recuerden que hay un punto que se llama la inteligencia artificial general. Cuando ya la inteligencia artificial no sea simplemente verbal o no sea simplemente operativa, sino que sea general y donde el conjunto de algoritmos o el algoritmo complejo de inteligencia artificial no requiera de intervención humana. Que ese es un punto
fundamental. Todavía no hemos llegado ahí. Es un riesgo porque puede ser que, hecho eso, esos sistemas prescindan de nosotros. Ahí es donde no sabemos qué vaya a pasar. Ahora, si uno es prudente, yo lo diría, no deberíamos construir sistemas de inteligencia artificial de carácter general. O sea que pueda dominar todas las áreas y coordine todas las áreas, sino desarrollar sistemas de inteligencia artificial fraccionados. Sí, Eso sería lo que además, yo... porque además en el momento que también pierdan el control y los mismos humanos no los podamos ayudar a hacer reingeniería, también es que se salió de las manos del ser humano y el ser humano tampoco lo puede resolver y ellos tampoco. Entonces se vuelve un caos para todos. Pues yo no sé si lo... Pues es si no hay posible quien que lo sí lo puedan... resuelva. Lo que pasa es que sí lo puede ser que lo pudieran resolver, pero dentro de la ecuación puede ser que ya nuestro valor ya no quepa. Y entonces salimos de la ecuación. A eso me refiero. Y cuando hablo de la ecuación me estoy refiriendo a toda la trama de relaciones y posibilidades que hay en los desarrollos de la ciencia y de la tecnología. Que pase a ser un desarrollo de tecnociencia para las máquinas, donde ya el ser humano no tiene nada que hacer, pero que ha sido todo delegado por el ser humano. Ese es un riesgo. Por supuesto que no sabemos qué vaya a pasar, Si no es pero una es... hipótesis dentro de todas estas opciones que Sí, se sí, dan. correcto, sí, de acuerdo, sí, sí, sí. Sí, y como decía Estela, por ejemplo, eso inicialmente fue sugerido a través de, o una de las primeras sugerencias de eso, pues se hizo a través de la película 2001, Odisea del Espacio, la película de 1968 de Stanley Kubrick. Eh, entonces, pues sí, a eso nos lleva esta reflexión. Yo por lo pronto no tendría más que señalar al respecto. No creo que se puedan sacar unas conclusiones definitivas. Pienso que tenemos que seguir expectantes a los desarrollos y ver como ciudadanos cómo vamos a involucrarnos en procesos que tengan que ver con desarrollos tecnocientíficos para valorar hasta dónde es permisible que nuestro ser individual como ciudadanos se involucren en procesos de sistematización tecnológica de nuestras vidas. Y ahí, por lo menos hasta donde yo esté vivo, trataré de mantener un fuero donde no penetre los sistemas de información y de tecnologización de la vida. Sí. Pues yo siempre que estuve leyendo el documento estaba pensando en las autoras y cómo precisamente estamos mencionando de unas autoras de Ucrania. O sea, es que yo enseguida la tomé por ahí, no sé, pronto eso es como hilar muy fino, no sé, pero yo me ponía en el plan de lo que está viviendo pues esa región del planeta con respecto a esa universidad, encontrando que es de las universidades, si no es la más antigua, es de las más antiguas universidades de la Sí. región. Y de Entonces, que el artículo es de este año. O sea, es un marco de referencia en el que uno puede decir, mire, llevan tiempo procesando y madurando unas ciertas ideas y que particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, ellos con todos los avances que como que lograron antes dar como un salto como universidad, lograron dar unos ciertos saltos gracias precisamente a esos periodos de posguerra. ¿Sí? Mientras que unos se empobrecieron, a otros de pronto esta visión tecnocientífica les ayudó y se categoriza como está a nivel mundial entre las 1000 mejores universidades según el Times Higher Education. Entonces, a mí me ponía a pensar en el marco de esa ética que ellas están pensando. No sé, estoy haciendo solo especulaciones. Si es que llega un punto en que las sociedades se van haciendo como más autosuficientes y se van mirando es en el filtro de este tipo de tecnociencia, mmm, con el cual esa es como la medida sobre la cual se están evaluando, porque era esa relación la que yo hacía cuando las leía, ¿sí?
Entonces, estas autoras, si eso mismo lo traemos al contexto colombiano, muy seguramente sus reflexiones son otras. Pero como están allá en ese marco, entonces el contexto de justificación, De descubrimiento. descubrimiento, sí, más bien, el de Sí, el descubrimiento. de descubrimiento, porque el de justificación es la estructura semántica y lógica. Bueno, Y aquí, gracias. Al contexto de descubrimiento, pues está, yo lo veía como muy de esa relación uno a uno, pero digo, si es que estoy haciendo una lectura muy suspicaz, pero yo percibía que esa misma, digamos, ese mismo tema, haciendo la lectura desde otro horizonte de tradición, pues no es esta. Y por eso el mismo ejercicio de la dualidad de bien-mal, el ejercicio de establecer que, bueno, todas estas categorías que sacaron allí, ¿cierto? Entonces uno dice, claro, ese carácter ontológico que hay allí en el texto, pues obedece a ese marco. No sé tú qué me digas o cómo me refutes o no, me ayudes entiendo, a ver eso. entiendo tu lectura y sí, obedece indudablemente a una tradición que en ese sentido es un poco, eh, la expresión es, eh, la expresión es maniquea, eh, porque claro, pero ese maniqueísmo ha influido mucho en la cultura occidental judeocristiana y indudablemente pues ahí se vincula, porque hay que mirar los valores desde distintas perspectivas, como hemos intentado acá hacer, Sí. ¿sí? Pero tienes razón al señalar, porque trataste de ir más allá de cuáles son los motivos y pretensiones que pudieran tener las autoras, teniendo en cuenta un horizonte de tradición tecnocientífica que pudiera tener esa universidad en una ciudad ucraniana, siendo una universidad de tipo tecnológico que pudiera tener presente, sabiendo con toda la tradición de la tradición cultural y filosófica de el cristianismo ortodoxo que está en las repúblicas eslavas, ¿no? Que no es tan distante del Del judeocristiano judeocristianismo. de Europa Occidental, ni ya sea protestante o católico romano. Claro, sí, interesante, muy interesante el asunto. Gracias, Astrid. Yo por lo pronto no tendría más que decir. No, no sé si Estela nos quiere escribir algo, ¿no? Muy bien, entonces con esto, a ti, Estelita, muchas gracias a ti. Con esto entonces podemos cerrar la sesión. Invitamos a todos los que vean estos videos ir a la página principal de todos los videos del canal Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia, donde van a encontrar más de 125, hay como 128, 130 videos sobre diversos temas de la filosofía de la ciencia y la historia de la filosofía de la ciencia que pueden ser de interés y de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias, Estela, y Gracias, hasta Francisco, una por ese tema próxima. tan interesante.